Por ejemplo, vos citaste los abuelos, las personas de edad, creen que ya está todo hecho, que ya vivieron y un poco se abandonan, la mayoría, no todos, gracias a Dios. Pero es como que se dejan, se sientan, antes hacían zapping por el televisor, ahora como no hay mucho para ver tampoco es. Es decir, a no ser que tengan nietos que los motiven. El tema de las motivaciones y de los objetivos son siempre nuevos y deben ser siempre nuevos hasta el final de tu vida. Se llega de muchas maneras a Dios, creo, pero sin duda creo que la manera en la que yo llego y muchas personas que conozco no entra tanto desde la lógica, sino entra desde un momento de una crisis muy grande. Claro. Cuando las personas realmente sienten que están necesitando algo más de lo que está en el alcance del cuerpo de ellos. Pero sí, sin duda, y también entender que el camino de la fe y cualquier religión por ahí no es tan lineal, ¿no? Es como que es un ida y vuelta, uno se va, es como que no es perfección. Esto no es un punto importantísimo para todos. Yo he vivido el noviazgo hasta los 33. El amar y ser amado, ese es el corazón del hombre. Necesitamos amar y ser amado. Es decir, más te diría, el hombre no está hecho para estar solo. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de la Universidad que no conocías. Hoy tenemos otro episodio especial para todos ustedes. Hoy nuestro invitado es Juan José Milano. Bueno, Juanjo, muchas gracias por venir hoy a presentarte acá. La verdad que estamos muy contentos de recibirte. Pero bueno, hay gente que seguramente te conoce en el espacio, conoce un poco lo que haces, porque bueno, la mayoría de nuestros oyentes son del ámbito de alguna manera de la psicología o de la logoterapia. Pero bueno, hay gente que no también, ¿viste? Claro. Gente que no sabe ni siquiera qué es la logoterapia, no tiene ni idea. ¿Querés contarnos un poco por ahí quién sos vos, a qué te dedicás y cómo fue como tu camino al entrar en todo esto? Trataré de ser sintético porque con 70 años tengo un camino bastante largo. Básicamente, fundamentalmente, soy sacerdote y profesor universitario y counselor logoterapéutico con pacientes de cáncer. Esos son mis tres ámbitos de vida y acción y de vocación. Digamos, son tres ámbitos diferentes, pero con una sola línea. Así que básicamente es eso, ¿no? Y todo eso fue apareciendo gradualmente, como pasa en la vida. Se te van abriendo caminos y uno va viendo si uno puede aportar algo, que es mi idea. Aquí puedo aportar algo, bueno, ahí voy. Y me gusta siempre, porque es un ida y vuelta. Uno crece aceptando desafíos nuevos. No soy de quedarme, por eso a veces dice, soy un cura particular, no solamente por cómo pienso, cómo trabajo, sino porque no tengo parroquia, me dedico, digamos, juego de líbero, como decimos en el fútbol, ¿no? Así que es un poco, digamos, en tres palabras mi vida. Bueno, sí, o sea, se nota que sos una persona muy pasional por lo que haces, ¿no? Sí. Y me encanta esto de que dijiste, bueno, tenés 70 años en este momento, pero, bueno, ya que empezamos a hablar de sentido y demás, pero tenés mucho sentido con todo lo que haces, lo que hablas del counseling y demás con pacientes. Correcto, sí. Oncológicos y demás. Pero me parece muy interesante eso, ¿no? ¿Viste? Porque yo tengo por ahí, mis abuelas están rondando los 80 años y demás, y esa edad como que se vuelve todo un poquito más difícil. Y bueno, yo soy de otra generación, yo tengo 23. Claro. Y recién antes hablábamos un poco fuera de cámara, esto que vos buscabas, como me decías, la juventud está buscando por ahí un contenido más en serio, pero a la vez como entretenido, ¿no? Claro. ¿Cómo es un poco esos cambios en generación por ahí comparando la tuya y la mía? ¿Qué análisis podés hacer un poco? Mira, yo estoy convencido, sobre todo la docencia universitaria te enseña mucho, porque tratás con jóvenes todo el tiempo, y jóvenes ya universitarios, o sea, no chicos del colegio que todavía están ahí casi en la nada. En la universidad ya empezás a plantearte cosas. Y revivo mis propias universidades, tuve 3 carreras universitarias, ¿no? Y siempre me entusiasmaba, digamos, áreas nuevas, ¿no? Que complementaran lo que estoy convencido de que el ser humano es una totalidad. Yo creo que es uno de mis ejes de trabajo. Por eso estoy, de algún modo, después lo pensé, digo, oh, wow, estoy en el ámbito de lo espiritual, de lo físico, por la medicina, y de lo psicológico, ¿no? De lo psicoafectivo. Son 3 dimensiones del ser humano que las 3 necesitan su alimento. Y digo, para mí es algo que siempre es un ida y vuelta, permanente. En la medida en que el joven me preguntaba, yo me obligaba a responder y a preguntarme yo mismo. Mi primera carrera muy importante fue teología y filosofía, las 2 licenciaturas.
Y esos son ámbitos que te hacen pensar mucho. Claro. Y después la psicología al final, cuando descubrí la logoterapia. Y la logoterapia me dio una herramienta fabulosa para los que sufren, para los pacientes. ¿Por qué? Porque la logoterapia, como lo dice su término, ¿no? Logos es palabra y sentido a la vez. Claro. Logos es una palabra griega. Entonces, es un poco el acompañamiento a la persona que de aquí en adelante necesita ver un sentido. Por ejemplo, vos citaste los abuelos, las personas de edad, creen que ya está todo hecho, que ya vivieron y un poco se abandonan, la mayoría, no todos, gracias a Dios. Pero es como que se dejan, se sientan, antes hacían zapping por el televisor, ahora como no hay mucho para ver tampoco es decir, a no ser que tengan nietos que los motive. El tema de las motivaciones y de los objetivos son siempre nuevos y deben ser siempre nuevos hasta el final de tu vida. Eso yo lo vi en mi padre, que era docente también, y murió con 86, un hombre que hasta la semana anterior estaba enseñando al hijo de mi prima, por decir, porque lúcido. Claro. Digamos, siempre estuve acompañado por una familia motivadora, motivante. Y al encontrar la logoterapia, yo dije, wow, acá está. Porque hasta ese momento tenía todo muy, muy analítico, muy formal, muy estructurado, tanto la filosofía como la teología, y la logoterapia me dio lo dinámico, lo humano, lo existencial, porque está dentro de la, diríamos, de la línea existencial a la cual yo ascribo. Porque obviamente que tanto en filosofía como en teología hay líneas. Claro. Una línea más formal, la famosa aristotélico-tomista. Yo estoy por la línea existencial, agustiniana, claro, que es más vital, claro, es más de lo subjetivo. Por ejemplo, rescata... Uy, perdón, toqué esto, que hace ruido. Rescata lo subjetivo, la persona. Y eso me atrapó. Porque no era una cuestión de conceptos teóricos, formales, abstractos, sino de la misma vida que después se expresa en palabras, pero es la vida misma. Claro. Y eso es lo que a mí me interesa. Sí, me encantaría preguntarte eso, o sea, ¿en qué etapa de tu vida llegó a vos la logoterapia, digamos, o despertó tu interés para meterte ahí? Porque bueno, primero arrancaste por teología, filosofía, sí, y demás, y viste que había una manera más práctica de llevar a lo humano, por así decirlo, y eso fue también desde que vos empezaste a ver por ahí el sufrimiento de las personas en el caso de los pacientes con cáncer y demás, y dijiste, bueno, acá hay algo, o sea, hay algo que está faltando y lo terminaste encontrando en la logoterapia. Sí. Fue así. Para mí, como creyentes, es providencial. Yo creo mucho en la providencia. Siempre suelo decir, no es ni causal ni casual. Sí. Casualidad, bueno, causal parecería que todo es causa-efecto. No, no es todo así. La física cuántica nos dice que las cosas es más complejas de lo que la física clásica nos decía, ¿no? Y fíjate que eso es muy interesante, el tema de lo cuántico, ¿no? Sí. Cómo se aplica también el tema de lo espiritual. Pero fíjate que yo ya tenía desde los 17 años, 17 que empecé la facultad, 18 por ahí, creo que estaba, y empecé con 8 años completos de teología y luego 5 de filosofía, y a los 40, cuando me vengo de Europa, que estaba allá viviendo, a los 40 años, vengo a escuchar una conferencia del entonces, y creo que todavía lo es, ni averigüé, mira, presidente de la Sociedad Logoterapéutica de Viena, a la cual ahora ya estoy reconocido como docente porque estoy, digamos, por Zoom dando másters y diplomaturas extranjeras. Entonces ya creo que me dijeron por ahí, en la Universidad Mesoamericana de Guatemala, Atlanta, Georgia, que estaba inscrito ya como reconocido como... Pero bueno, vino este hombre que es Alfred Lengle. Me invitaron a una conferencia y como no tenía mucho que hacer, porque cuando llegué estaba, viste, cuando uno cambia hasta de país, de todo, quedas como en el limbo, quedas hasta que me reubiqué otra vez en mi país y en mi tarea. Bueno, fui a escuchar esta, casualidad, en la Universidad de Salvador, donde cuando era laico era bibliotecario. Fui bibliotecario técnico, porque yo entré a los 33 años a la vida religiosa, entré grande. Entonces antes era bibliotecario. Bueno, volví a la facultad porque me conocían, me invitaron en la Facultad de Psicología, venía Alfred Lengle a hablar qué era la logoterapia. Cuando escuché esa conferencia, viste, cuando uno dice, wow, acá hay algo, imagínate, después de 2 carreras universitarias, las más largas, claro, y de carreras de mucho pensar y mucha introspección, claro, también. Pero además uno cree que, como siempre, la ignorancia, ¿no? Claro. Porque es como decía Borges, perdón por mi ignorancia, y no lo decía por falsa humildad, lo decía en serio. Porque en realidad, como dice Sócrates, sabio es aquel que reconoce que no sabe. Claro. Porque realmente ante la realidad que es tan misteriosa y compleja, cuando uno realmente llega a cierto nivel de conocimiento, uno dice, realmente no sé nada. Sí, claro, en comparación a lo que claro. Se comprende, no es una palabra, una cosa elegante de humildad, no, es real.
el que cree que sabe. Bueno, entonces yo dije, wow, acá hay algo que además enseguida dije, me es útil hasta, primero dije en mi vida pastoral, todavía no estaba con los pacientes, no, en mi vida sacerdotal, porque me dio como un ancla más, como te diría, pie en tierra, y a la vez una dimensión espiritual desde lo psicoafectivo que no tenía, porque en filosofía, en teología no se estudia eso. Claro. Entonces me daba un ancla, de hecho, por dar... ¿Una contención también puede ser o no? A mí sí, me ayudó mucho, primero como persona, Sí. pero después me di cuenta que era una herramienta para ayudar, que mi gran vocación, por eso me vuelco a todo eso, mi vocación, si vos decís, ¿cuál es tu vocación? Porque son cosas diversas, es obviamente el otro, hacer el bien al otro. Y la forma mejor que Dios me regaló fue, ante todo, desde lo espiritual y evangélico, desde Jesucristo. Pero también desde la ciencia. Por eso me encanta en la facultad hablar de ciencia, o sea, no es solo espiritualidad en el sentido que va como lejana al conocimiento científico, todo lo contrario, tiene que complementarse. Si somos una unidad, fe y ciencia tienen que ir juntas. Bueno, y claro, yo dije, wow, acá hay algo que además, mirá, lo digo entre paréntesis como anécdota, que no es una anécdota, lo cual te revela quién es Viktor Frankl, el mentor de la logoterapia para los que no lo conocen. El hombre en búsqueda de sentido es un librito de difusión, siempre lo recomiendo. Un fin de semana te lo... Claro, y es muy sencillo, porque casi todos sabemos, los que somos lectores, que siempre detrás de un técnico, un filósofo, quien sea, un científico, tiene siempre un librito como de presentación, cosa que alguien no pueda leer. Uy, algo marketinero para llegar a la gente. Exacto, pero en buen sentido. En buen sentido. Porque es un modo de explicar fácil, en un lenguaje sencillo, y lo que después viene en libros técnicos, que en psicología después tenemos libros técnicos, ¿no? Y vos fíjate, siendo neurólogo y psiquiatra en los inicios, su formación fundamental, como la mía fue otra, terminó siendo doctor en filosofía. Y su tesis doctoral en filosofía fue del Dios inconsciente, así se llama, que es conocido y se publicó como la presencia ignorada de Dios. Siempre los editores, a mí me pasó con los libros que publiqué, varias veces me cambiaron el título, porque yo le ponía un título académico y me decían, no, mire, profe, esto no vende con este título. Le buscan un título, como dijiste vos, marketinero, o sea, que atrape, que venda. Y está bien, cada uno sabe lo suyo. Sí. Vos sos un técnico, vos sabés cómo transmitir esto, yo no tengo idea. Entonces cada uno sabe lo suyo. Y bien, y acertaron, porque hay libros que conocen míos más por el título, si querés, rimbombante, que por el académico que le iba a poner, que no iba a tener éxito. Claro. Bueno, y a él también le cambiaron el título y le pusieron la presencia ignorada de Dios. Porque su tesis, el centro, el eje, es que todos tenemos un Dios inconsciente. Es decir, en lo profundo de nuestro ser, en lo más íntimo de la propia intimidad, hay un deseo latente de trascendencia de Dios. Sí, y que cada uno lo busca de la forma que le sale. Claro, sí. Pero es interesante ver, porque yo tengo todo tipo de audiencia y de pacientes también. Uno desde el budismo, el otro desde, no sé, desde miles de caminos, pero ¿qué es la raíz de todo eso? El deseo de trascendencia. Es inevitable, porque el hombre está creado para la vida, no para la muerte, no para la nada. Por eso sí, hay algo que es incompatible, que es esas filosofías nihilistas, de que el hombre viene de la nada y va a la nada. Entonces yo le preguntaría al que piensa así, ¿para qué entonces hace lo que hace? Claro, sí. ¿Qué sentido tiene lo que haces? Si venís de la nada, vas a la nada, bueno, comé y dormí y ya está. Y chao, mirá, entonces si vos te zapping, claro, como cuando discuto a veces con los que tienen, en vez de una visión existencial integral del hombre, una visión más reductiva. Por ejemplo, Freud decía que no hay que preguntarse por el sentido de la vida, que es una neurosis. Entonces, ¿por qué se mató tratando de probar sus teorías? Claro. Quiere decir que tenía sentido para él. Romperse, como trabajó mucho por sus teorías, está contradiciendo lo que él dice, que no tiene sentido preguntarse por el sentido. ¿Qué sentido tenía lo que él hacía? Tenía sentido. Sí, la acción que hizo tenía... Me hice acordar también a Favaloro cuando se suicidó y escribió la carta y sí. Todo lo que hizo y como fue un referente también para muchas personas. Sí. Y uno se preguntaba, claro, ¿por qué se suicidó después de todo lo que hizo y la carta que dejó? Y también una persona que yo conozco una vez me dijo que el que suicida es el que en realidad tiene más deseo de vivir. Sí. Como de salir de ese lugar porque tiene ganas de vivir. Muy bueno lo que decís. Entonces me quedó pensando y cambié un poco mi perspectiva. Le cerraron la vida. Muy bien, él tenía ganas de vivir y hacer vivir. Fíjate que hasta el simbolismo que se pega, el balazo en el corazón. Claro. Él la vida, él dio la vida por la vida. Desde el médico rural, sí, Favaloro
es un hito y es un ejemplo, es un orgullo argentino. Él sí que es un orgullo. Y fíjate, lo que has dicho es muy cierto, que parece una contradicción, pero es una paradoja. El que ama la vida y no soporta que le nieguen la vida, y a la vez, como médico, como hombre, porque el médico, el sacerdote y todo, se supone que nuestra vocación es el otro, como dije, el otro, es decir, el bien del otro. Me interesa tu bien, el bien. Estamos para el otro. Si a mí me cierran el camino, no me dejan vivir y no me dejan darme para el otro, no tiene sentido mi vida. Es decir, claro. Entonces, parecería una crueldad, y de hecho lo fue. Como argentinos, digo, globalmente, hemos matado a Favaloro. Sí, yo creo que yo no tengo dudas, lo hemos matado. Mientras que a otro lo ponemos en un trono y no vale la pena. No, literal. Pero, ¿sabes qué? Me queda el tema de Favaloro porque, o sea, creo que fue uno de los referentes argentinos para todas las personas que trabajan en el área de la salud y no también. Y me quedo pensando, ¿no? Hoy en el 2024, si hay referentes todavía que podemos acercarnos o no, si los jóvenes están buscando como referentes y demás para inspirarse. Y vos, cuando arrancamos la entrevista, dijiste, hablando un poco de las personas de tercera edad o de cuarta edad, dijiste, a veces algunos tienen los nietos que los motivan, ¿no? Como eso de conectar generaciones. ¿Vos creés que por ahí hay una sed hoy en día en los jóvenes en buscar un referente? Puede ser Dios, estamos hablando de la fe y demás. Porque hoy creo que se hace un poco más difícil verlo visible. No sé si estamos... Sí, correcto. Yo te puedo asegurar que sí, porque vos hiciste dos preguntas. ¿Hay referente? Y después dijiste, los jóvenes buscan referente. Siempre se buscan modelos a cierta edad. Claro. Ya cuando uno está hecho, ya el modelo se supone que tiene que ser uno. Fíjate, es al revés. A cierta edad, uno, que es la edad del dar, como decimos, después de más o menos, después de los 40 y pico, o antes, un poquito antes, depende de la madurez, uno tiene el deseo de dar. Pero hasta los 30, por decir, tiene el deseo de recibir, y sobre todo modelos. No tengo ninguna duda, porque he trabajado siempre con jóvenes, y yo creo que eso me mantuvo joven, por lo menos espiritualmente, ¿no? Porque el cuerpo ya, ¿viste? Inexorablemente va para abajo, pero mi espíritu sé que va para arriba. Increíble. Sí, yo lo vivo y lo siento así, y lo asumo así, ¿sí? Yo sé que estoy transitando el camino último de mi vida. Entonces trato de hacer lo más que puedo, el mejor bien que puedo, pero no tengo dudas que el joven siempre, del joven de cualquier época, porque si no, algunos creen que, bueno, ahora busca modelos, porque siempre el joven, por ser joven, por una cuestión hasta psicoafectiva, necesita entusiasmarse y enamorarse, así como en la edad del enamoramiento. Yo también vivía enamorado de esta chica, de la otra y todo, el enamoramiento, porque buscamos amar y ser amado, buscamos modelos, buscamos aquello que nos diga, vale la pena vivir. Vale la pena vivir, claro. Entonces, ¿de dónde encontrás que alguien que te diga vale la pena vivir? En grandes modelos. Por eso, con la edad que tengo, te podés imaginar, si sacás cuenta, yo he vivido una época donde hubo grandes ideales, buenos y malos. Tuve compañeros de un lado y de otro que están bajo tierra, por los malos ejemplos y los malos modelos, en ambos lados, que mandaron a los jóvenes a morir. Y ellos están tranquilos detrás de un escritorio, grandes empresarios. Eso lo he vivido. Los jóvenes que no lo vivieron y ahora le contaron una historia reinventada, no tienen ni idea lo que pasó en la famosa década de 70, que lo hemos padecido. Yo estaba en la universidad, así que imagínate lo que hemos vivido. Pero la raíz de lo que vos me decís, sin entrar en cuestiones terribles y sangrientas, que hemos vivido de un lado y de otro, injusticias y muerte de un lado y de otro, siempre el joven buscó modelos y se agarraba del modelo que tenía a mano. No siempre el modelo era bueno. No, lo que había, lo que podía ver, digamos, o lo que le contaron y lo que le enseñaron. Se involucraban. Y también, vos fíjate que era la época de la coincidencia que, así literal, golpeaban la puerta de los conventos para entrar. Entraban de a cientos de jóvenes en los franciscanos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había modelos en esos frailes. Después empezó la decadencia, lamentablemente. A ustedes les tocó una época de pocos o nada de ideales. Claro, eso sí. Vos como joven creo que me lo puedes decir. Generalmente lo compartimos acá en el podcast. Yo creo que comparando hoy yo a los 23 o las épocas de por ahí de mi padre o generaciones también como la tuya, yo noto por lo que me han contado y lo que puedo comparar, que antes por ahí los caminos estaban de alguna manera más marcados, en el sentido de que estaban más contenidos, porque también había menos oportunidades con respecto a la globalización, el internet. Hoy día tenés un chico de 18 años que sale del secundario y tiene infinitas oportunidades con el simple hecho de tener una computadora a mano, y una vez se puede perder un poco, ¿no? en la vorágine de eso.
no solo sumado a eso, de que el camino no está tan marcado y hay muchas oportunidades para elegir, sino yo también noto que a veces, en este momento, en el 2024, a veces los jóvenes nos faltan un poco de lo que yo llamo como los cables a tierra, ¿viste? Sí. Y estamos hablando de la religión y vos también mencionaste el tema de la guerra, y yo no quiero traer la guerra, pero sí quiero traer por ahí el servicio militar obligatorio comparado a otras épocas, Sí. que de alguna manera, si bien se manejó muy mal en algunos aspectos, de alguna manera era como un camino marcado para los jóvenes. Sí. Entonces, el joven necesitaba eso como un acompañamiento, un grupo de más, que hoy en día a veces no se hace tan presente, por ahí lo pueden obtener en un deporte, en una institución. Correcto. Pero lo que sí yo noto es eso. Comparto con vos. Me extraña que un joven que no conoció yo decía en una oportunidad, te digo anécdotas para matizar, en el aula, dije, sí, porque la colimba, dije, aparte lo dije lunfardistamente, la colimba, y me miraron, viste, cuando te miran como diciendo, ¿de qué hablas? El servicio militar obligatorio. Me siguieron mirando, ustedes no sabían que había... Bueno, les tuve que... El servicio militar obligatorio, ni habían oído, o se oyeron, y en cierta época decíamos, tuvo mucha utilidad. ¿En qué sentido? Al jovencito que venía por ahí de Corrientes, que no tenía ni primario, ahora pero aprendía hasta oficios, letras. Y al revés, el que era un niño de mamá, como decimos, súper acomodado, que no luchó nunca por nada, que lo tenía todo servido, aprendía a bajar el copete y a limpiar el piso. ¡Qué horror! A limpiar el piso. Yo creo que niveló para bien, hizo mucho bien, pero también, y con esto no, por eso digo, no quiero tocar, como dijiste vos, el tema de tan cruento, que fueron los últimos estertores, digamos, del servicio militar. He visto a 2 conscriptos en un jeep muertos, asesinados por los montoneros, ¿no? Porque asesinaban durante 3 años, antes de la dictadura militar, del 73 al 76, fueron asesinadas mucha gente civil, que no tenían bombas, y conscriptos de la edad tuya, muertos para nada. Entonces digo, hemos vivido eso, y no queremos volver a cosas así o espantosas, ¿no? Pero el servicio militar en sí sirvió porque les dio, como dijiste vos, también una hermandad, un algo por qué luchar y proyectarse, porque después de la conscripción salían con ganas de estudiar, de trabajar. Todo, disciplina, oficio, una camada de hermanos, digamos, para formar, y le daba eso justamente. A mí lo que más me atrae de todo eso es la unión entre el chico de, no sé, de Formosa y un chico que se crió, no sé, en Nordelta, por ejemplo. Genial. Creo que se entendían en decir que no somos tan distintos, ¿viste? Claro. Y hoy tenés chicos que, bueno, muchos después de la pandemia terminaron el colegio, se egresaron por Zoom, y están muy alejados de esa realidad. Sí, no hay... volvemos al punto, al eje. Creo que no hay verdaderas motivaciones, porque vos dijiste, ahora tienen cantidad de oportunidades por la globalización. Claro, pero no motivación. Exactamente. Que es muy distinto, es decir, algo que te entusiasme. Entonces el chico tiene toda la posibilidad. O como decir, entre la formación y la información. Es una analogía que te hago. Hoy día hay una información que no teníamos. Yo cuando hice mi tesis, era la época que no había, no solamente no había computador, ni fotocopiador, voy a decir, pero soy un fósil al lado. Porque esto evolucionó rápido en todo. Sí, muy rápido. Tenía que ir a la biblioteca, estábamos así en las bibliotecas los jóvenes, matándonos por un texto, porque habían 3, 4 ejemplares, y había que hacer espera para poder leerlo y tomar apuntes. En el aula se tomaban apuntes. ¿Qué quiero decir con todo esto? El objetivo que nos marcábamos era incluso llevado por las motivaciones diarias del esfuerzo. Ahora tenés todo con facilidad, mucha información, pero te digo, como que he juzgado cantidad de tesis, incluso hasta doctorales, hechas por, antes decíamos tijera y engrudo, porque antes se cortaba. Ahora se dice cortar y pegar. Claro, cortar. ¿No es cierto? Corto y pego. Porque yo leo una tesis y digo, pará. Esto, incluso lo que ha puesto, contradice este texto con el otro. No lo habían ni siquiera comprendido. Lo pegaron sin... realmente es alarmante. No, y está bueno no llegar a un punto de... Imagino como docente que vos tenés que corregir eso y decís... O sea, ya llega un punto donde yo puedo salir como figura paternal y desaprobarlo al alumno y decirle, no, vos tenés que hacer el trabajo bien. Pero es alarmante que la persona en esa instancia no tenga la motivación propia de querer inscribir, de querer hacerlo pero por ello. Por vos, claro, por vos. Aprender. Como no te voy a obligar, o sea... No es la nota. Ya no es la nota, es que vos puedas realmente encontrar una pasión en esto y encontrar un sentido a largo plazo. Se supone... Yo ahora estoy en discernimiento vocacional.
me jubilé del aula. Entonces ya ahora tengo otra tarea, que es ayudar a los jóvenes y a veces también a docentes y todo, cómo reencauzar del tema educativo. Y veo eso, sobre todo eso, tanta multiplicidad y no le ponen el corazón a nada. Y no porque no quieran, claro, o no puedan. Claro que quieren y pueden, pero no, volvemos al tema. Quizás faltan esos parámetros, esos ejes que lo puedan realmente atrapar, que no son la conveniencia, y de qué vas a vivir, las famosas preguntas, ¿no? Claro. ¿Qué te gusta? ¿Qué mi compañerito entró en tal carrera? Entonces yo... No, algo que digas medianamente. Yo en tercer año tenía tercero y quinto año de psicología. Imagínate que la mitad de la carrera y el final. Y yo le decía, a ver, en la mitad de la carrera, levante la mano el que puede estar medianamente seguro que esto es lo de ustedes, porque ya con los años hechos, sí, levante la mano. Y de una comisión de 80, 90, por ahí levantaban la mano 15, 20, como mucho. Ya. Tercer año. En primero es esperable, sí, pero en tercero, entonces yo le decía, no sigan por seguir, es preferible que dejen y se replanteen quiénes son y para qué están. Todo el tema vocacional es muy serio porque van a entregar la vida entera, no es como una camisa que no me gusta, la cambio y ya está. Es poner el pulmón. Es claro, entonces si no lo hacen con pasión, hasta en el mejor de los casos, si son inteligentes, tendrán éxito, pero nunca serán felices, que no es lo mismo. Eso es mediocridad, aún teniendo éxito, porque la mediocridad no es... no tener éxito o tener éxito, no se mide por eso, el éxito o fracaso. La mediocridad o realmente la plenitud, si querés, profesional, se mide por la pasión con que lo haces. Cuando vos decís, esto es lo mío, y me juego la vida por esto, y entrego mi corazón y la vida a esto. Digo, está faltando esto, ¿ves? ¿Te das cuenta, Rodrigo? Sí, Ramiro. Ramiro, perdón. Ahora, me hiciste reír porque, bueno, después te voy a contar de este libro y demás. Y eso es un libro que escribió mi padre, que la presentación. Mirá. Y yo aparezco en el libro con el nombre de Rodrigo. Entonces. No me digas. Me hiciste reír con eso, pero después te voy a contar un poco del libro. ¿Cómo no? Sí. Sí, hay muchas cosas que me quedan de lo que me vas contando. Esto de los ideales, después bueno, hablamos de los alumnos y demás que hacen estos trabajos de corte y pego y demás. Sí. Pero sí, yo creo que me hiciste acordar algo. Yo jugué al tenis toda mi vida, ¿viste? Y competí y demás. Y me dice, un entrenador mío me decía, no hay buenos entrenadores, hay buenos alumnos, digamos. Entonces me queda también piscando eso en la cabeza. Está muy bien. Está muy bien. Y sí, la verdad que hay que averiguar por qué los alumnos no se están motivando y demás. Y con respecto a eso que hablabas de que vos le decías, bueno, dejen la carrera, no pasa nada, y averiguar la vocación. A mí me pasó, yo estudié primero medicina, hice 3 años y medio. Mira. Y nada, una crisis muy grande, ¿viste? Y yo dije, no, yo quiero trabajar con la palabra, ¿viste? O sea, yo me quiero dedicar a la psicología. Claro. Creía que mi vocación estaba más por ese lado que estar, no sé, tomando la presión en una guardia. Que no es que me disgustaba, pero sentía que esto era mío. Y bueno, pasé por un montón de crisis, ¿viste? Familia que no estaba de acuerdo, amigos y demás. Típico. Pero bueno, son cosas que valen la pena y además creo que hace que después valores mucho más lo que estás viviendo. Claro. Y también me hablaste de esto de que vos estabas en la biblioteca con tus compañeros y que se amontonaban y demás, y que había como un componente de esfuerzo ahí. Claro. ¿Vos creés que está relacionado el sentido y el esfuerzo como que van de la mano o no necesariamente? Alimenta. A ver, cuando tenés claro el sentido, medianamente claro, y te cuesta esfuerzo poderlo continuar, creo que lo alimenta. Como todo, lo fácil no se valora. Claro. Siempre, por ley general, ¿no? Siempre uno tiene que ver... Hay algo de la condición del ser humano que no valora lo que es fácil. Lo logré con esfuerzo, ¿viste? Hasta la gente... Esta casa la hice con esfuerzo, con mis padres, que la levantaron de abajo. Se casaron y fueron a vivir sin ventanas. Sí. Ese esfuerzo es maravilloso y vos decís, ¡wow! ¡Qué fantástico! En cambio, si vos tenés todo de arriba, terminas no valorando nada. Entonces yo creo que sí, no porque el esfuerzo sea un valor en sí mismo. Pero hay algo en la construcción del día a día, de ver el progreso a diario. Claro, correcto. Pero es el sentido el que le da a su vez el valor al esfuerzo. Porque puedo hacer un esfuerzo por algo que no valoro y no tiene sentido para mí porque me obligan, es también esfuerzo, ¿sí o no? Claro. Claro, pero no. Por ejemplo, para mí el colegio secundario no me gustaba, la anécdota que... ni mi padre que me iba a creer que iba a ir a la universidad a estudiar. ¿Por qué? Porque yo soy un tipo pasional. Lo que es lo mío lo hago bien. Sí. Y lo que no es mío lo hago mal. Entonces, era un esfuerzo por algo que, ese esfuerzo no era algo positivo, pero era un esfuerzo por algo que a mí no me gustaba, no me hacía bien, y al contrario, me desgastaba. Claro. Entonces, el esfuerzo en sí mismo no.
Es como el sufrimiento, mirá, te llevo al tema del sufrimiento, Dale. que eso en logoterapia tiene una gran importancia de Viktor Frankl porque lo vivió y lo trabajó. Sí. El sufrimiento con sentido te hace crecer, como el esfuerzo. El sufrimiento sin sentido, como un esfuerzo, sin objetivo edificante, te destruye, te desgasta, es inútil. Es decir, y querés liberarte lo antes posible. En cambio, cuando vos decís, incluso el sufrimiento, esto tiene sentido porque es parte de mi vida, porque por lo que estoy haciendo estoy sufriendo, por lo que estoy diciendo me pegan, por lo que estoy haciendo me persiguen. Entonces el sufrimiento, al contrario, hasta me hace más fuerte. Como decía Nietzsche, ¿no? Lo que no te mata, te fortalece. Claro, tal cual. Sí, es como yo lo veo lo que vos contás como un poco el camino del héroe, ¿viste? La película de Muy narrativa. bien, estoy de acuerdo. Como que esa sensación de que el personaje de alguna manera, no voy a decir que le gusta su sufrimiento, pero le ve un sentido, claro, ese claro. sentido, como que esto va a hacer que mi historia sea importante, o Exacto. yo voy a dejar un legado, viste, como no sé, claro. me acuerdo a las series de vikingos y demás, diciendo, yo soy hijo de tal, entonces como cargar el nombre y demás. Y por eso son modelos. Claro. El modelo incluye eso, ahí está lo que vos decías. Porque es un modelo el que tiene todo de arriba. Imagínate, un sujeto inteligente, capaz, todo bien, pero que todo lo recibió de arriba. ¿Te parecería un modelo para un joven? No. Dirían, no, porque este la tuvo todo mal. Eso no es modelo. El que luchó, el que se rompió para lo que sea. Se rompió, luchó y llegó. ¡Ay, qué bueno, llegó! Ese es el arquetipo del héroe. Claro. Por eso es modelo. Sí. No es que es modelo porque es lindo, porque no, porque luchó y se mató por conseguirlo. Sufrió y de alguna manera hizo lo que muchos no pueden hacer o no pueden hacer. O sea, el modelo de alguna manera tiene que ser único. Y claro. tiene que haber sufrido de alguna como manera. El héroe. Como claro. Claro. Y también algo que me gustó mucho que dijiste, Juanjo, esto de la analogía de la casa de tus padres, dijiste, se mudaron sin ventanas y demás, y como que hablamos de esto de encontrar sentido en algo que se va construyendo en el tiempo. Y comparando un poco, ¿no? Ya que hablamos de estas generaciones, de la falta de modelos ideales, de los cables a tierra, hay algo que Byung-Chul Han, el autor que yo lo mencioné en el trabajo que expuse, que habla sobre el fin de la narración. Estamos como en presencia de eso, ¿no? Sí. Como que estamos en presencia del fin del relato. Correcto. Y vos hablaste también de la diferencia entre información y formación. ¿Querés un poco esto que el fin de la narración, digamos, como novelesco, como la historia del camino del héroe, es justamente lo que nos está faltando para conectarnos? Sí, y sobre todo, qué bien, Ramiro, porque yo creo que la inmediatez en todo es una de las marcas en el orillo, como decíamos antes, una de las marcas de empresa hoy día, ¿no? Ya, lo inmediato. Claro. Y sobre todo los jóvenes le metieron, después se lo metieron. A ver. Es como un mandato que nos metieron. Sí, yo hago un paréntesis, ¿no? Sí. Muchas cosas, los adultos critican, señalan con el dedo. Y yo siempre digo, muchas cosas, hasta vicios y todo. ¿Quién les vende todo eso? El adulto. Claro. Entonces digo, hay mucha hipocresía, cuando en realidad el joven es el que busca lo que tiene valor y consistencia. Pero yo creo que en el fondo es esto, la inmediatez también se le vendió al joven. Ya, tener éxito ya, superar éxito antes de ya. Los 30, tipo de esas cosas. Entonces, qué relato y qué esfuerzo y qué historia, porque el relato es la historia es el raconto, ¿no? Digamos, de decir, tengo un itinerario que hacer. Desde aquí, el itinerario del héroe, también se liga con eso, ¿no? Sí. Porque fíjate que todas las historias de héroes tienen un comienzo muy pequeño, modesto, incluso en medio de la nada. Incluso donde nadie creía en él. Claro, ahí está. ¿Viste? Hay cosas arquetípicas, ¿no? Sí. O digamos, sellos, ¿no? Que se repiten en las películas, por ejemplo, de héroes. Y hay todo un itinerario largo, un camino, un horizonte, que le cuesta la vida llegar. Hasta el final llega, mira para atrás, dice, valió la pena. Bueno, eso hoy no lo venden. ¿Por qué? Porque no es comercial. A ver, no nos engañemos. Ni en las películas de los cines se ve. No. O sea, ¿Te das cuenta que no hay películas de héroes en serio? No hay. O sea, genuinamente es como, particularmente en los últimos 5 o 6 años que fui al cine, no veo ninguna película que uno pueda salir como inspirado y quiera. Claro. De hecho, la última, ponele, que vi que realmente me ha impactado así, más o menos en el 2017, que se llama Hasta el último hombre, no sé si la has visto. Sí. Hacksaw Ridge, que es la historia de Desmond II, que fue, él fue a la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos y era objetor de conciencia. Sí.
Y nada, fue como la última película que yo recuerdo así como Sí. una especie de modelo o algo para que uno se sienta inspirado, pero Claro. como el último referente que le pueden llegar a contar a los jóvenes por ahí Sí. es, no sé, San Martín en Argentina. Y de hecho el año pasado yo hablaba esto de por qué los jóvenes votaron tanto a Milei el año pasado. Y obviamente yo soy apolítico, no es que estoy bancando ni a Milei ni a nadie, pero entendía por qué los jóvenes lo votaron. Claro. O sea, entendí el porqué. Hay un porqué. Claro. O sea, dije, les está provocando de alguna manera, no sé si un camino de gloria, pero algo cerca a eso, como un olorcito, ¿viste? Como diciendo, estamos sintiendo que algo nos está como... Algo nuevo y nos está desafiante. Empoderando de alguna manera a los jóvenes. Entonces, hay algo de los jóvenes que están con una sed de buscar estos líderes, especialmente masculinos. Claro. Y nada, lo percibía bastante. Sí, no, es esto del itinerario y de la historia que uno va a hacer. Fíjate que estaba presente cuando yo era chico en nuestros padres y abuelos, ¿no? Todo un itinerario que además se daban tiempo, los inmigrantes, por empezar. Claro. Venían con nada y decían, trabajaré años hasta que le pueda dar a mi hijo un estudio y mi hijo va a ser la famosa frase de mi hijo el doctor. Claro. Que era un proyecto a largo plazo. Y incluso los hijos, a largo plazo. Uno de ellos fue mi papá, que de 7 hermanos fue el único que estudió, porque era una familia humilde, inmigrante. Claro. Entonces lo motivó y tuvo un sentido en su vida, luchó por la vocación docente, porque él nació para la docencia y murió docente. Eso fue un ideal. Para mí, si querés, hablando de tanto ideales y modelos, mi viejo fue el primer gran modelo y el último. Yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo un modelo para mí invalorable y irrepetible y que obviamente psicológicamente sabemos que con el tiempo de la desaparición de alguien lo vas idealizando. Vas filtrando lo malo, que también lo tuvo, lo borré, porque lo borra naturalmente la mente. Ya naturalmente la psiquis humana se va, que eso es una cuestión de sanidad, ¿no? Se va quedando con todo lo bueno, vivido incluso, y va olvidando naturalmente lo malo, lo traumático. ¿Eso cuando la persona fallece, generalmente estás diciendo? En todo, primero en todo. Okay. Por ejemplo, tus experiencias, aunque sos muy joven, tu mente ya va filtrando y se va quedando como remarcando lo bueno que viviste. Lo malo, como que lo va dejando, no lo vas a olvidar, pero lo va dejando... Hasta tenés que hacer un esfuerzo por recordar lo malo, pero lo bueno lo vas a recordar. Y con los que fallecen, sí, obviamente con alguien que uno quiso, que tuvo sus luces y sombras, automáticamente con los años va prevaleciendo la luz y la sombra va quedando de lado, como casi, como si fuera un semidios, lo cual no es así. Uno tiene conciencia de eso, pero por eso se convierte a veces los antepasados en hitos, en modelos insuperables, que a lo mejor no fue tan así. No. Fueron personas que fueron muy imperfectas de alguna manera, pero sí queda eso como de los ancestros que quedaron muy idealizados. Y eso es otra prueba de que buscamos, ¿ves? Otra prueba más. Hasta psicológicamente buscamos modelos que imitar, que seguir, por lo cual vivir. Si no, no valdría la pena vivir. Porque ¿qué es el vivir? Comer, dormir, que es un poco lo que quieren ciertos poderes. Sí, que seamos animales y... Claro, que no pienses primero. No pienses, porque sos más fácil de manipular. Claro, exacto, el que no piensa lo manejan. Que vivas nada más alienado con cantidad de cosas. Como dijo alguien también en cierto régimen, ¿no es cierto? Y saciado también, ¿no? Con el consumo y demás. Por supuesto. Hoy día China es más capitalista que Estados Unidos. A nadie se lo oculta. Y un chino dijo que salió, hasta mentalmente se limpió la cabeza un poco, dice, compran al pueblo con cantidad de cosas, todo lo nuevo técnico, pero le quitan la libertad. Mirá. Lo dijo un chino. Es decir, y es en general la estrategia de toda multinacional, en general, no es igual, no vamos a poner todo en la bolsa, pero en general es, te doy mucho para quitarte algo, porque nadie hace nada por nada, solamente aquel que es altruista. Te quito el tiempo y la energía, o sea, claro. Hay algo que siempre estás sacrificando. O sea que me hablas esto de, me encantó esto que dijiste, China es más capitalista que Estados Unidos, y es verdad, en alguna medida sí. Y vi un Chulhan que yo lo leo mucho, algo de que él habla, bueno, el eslogan de Estados Unidos, viste, es la libertad, ¿no? Venderte la libertad con la Ford Ranger, todo eso. Y vi un Chulhan habla de que hoy estamos viviendo como la explotación de la libertad. Claro. Te doy tanta libertad que perdés la libertad. Correcto. Entonces, me hace pensar mucho, porque y vuelve de vuelta esto a los jóvenes. Te doy tantas oportunidades. Elegí. Terminaste el segundo, elegí lo que vos quieras. Bueno, no sé qué elegir. Elegí, pero te pones de rodillas ante cualquiera de estas cosas que elegiste. Claro, tal cual. O sea, no eligió en el fondo.
Claro. Porque es tanto el bombardeo de cosas que es como si diría, mira, te doy 10 cosas, elegí una. ¿Y por qué esa? Tengo que elegir una de las 10 cosas que vos me das. ¿Por qué no la puedo descubrir yo? Mirá, claro. Porque lo que te dan raramente coincide con tu plenitud interior, diríamos, si uno va más al fondo, o sea, como ser humano. ¿Te sentís realizado? No, pero tengo el celular último, tengo el coche, tengo esto. Tenés muchas cosas, pero ¿qué sos? Tenés de todo, pero ¿qué sos? ¿Te lo planteaste? No, no planteo, porque ayer hablé en radio, porque todos los jueves tengo radio, ¿no? Y hablé de la introspección y el autodescubrimiento, ¿no? Y que cada vez hay menos posibilidades, porque me preguntaba, en esta sociedad de hoy, sobre todo urbana, porque en el campo el ambiente te ayuda, pero en la sociedad hay oportunidad de alguien de tomarse un tiempo de soledad y silencio para pensarse y decir, ¿quién soy? ¿Para qué? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero realmente? O lo que estoy haciendo es porque lo quiere otro, y me vendieron que es lo que yo quiero, y no es lo que yo quiero, me lo vendieron así. Es todo un sutil manejo que ya no es como, si querés, 1000 años atrás, que el esclavismo era con cadenas, claro. Ahora hay otra esclavitud, no es con cadenas, pero de otra manera es también. Es una esclavitud, sí, psicológica más pacífica, de alguna manera, más pasiva. Sutil, claro, muy sutil, inteligente. Inteligente. Te hacen creer que sos libre y no lo sos. Claro. Sí, yo entiendo que de alguna manera todos los humanos somos programables de alguna manera. Sí, claro que sí. Entonces hay que entender y tratar de alguna manera elegir qué programación queremos también. Correcto, muy bien. Pero ser conscientes de que algo nos va a programar, en algún momento nos pueden romper, digamos. No somos correcto. Y ahí entra un poco la religión, la búsqueda de mentores. Claro, porque en sentido amplio, programable sería la formación. Y entramos también en información. Yo fui formado, como vos y todos somos formados, en algún ámbito cultural, sociocultural. Sí. Está muy bien, incluso religioso, científico. Siempre digo los 3 grandes paradigmas, el sociocultural político, el religioso y el científico. Son 3 grandes sistemas en el cual navegamos. Ahora el tema está en que, aunque cada uno me formatea desde pequeñito, ya desde antes de nacer, por cómo siente y piensa mi madre y mi padre, sin embargo no es lo mismo todo. Algunos me formatean para también mi propia realización y realización de los demás. Y otros te formatean para directamente esclavizar. Claro, sí. El formateo está. 100%. Sí, no nos engañemos. No, sí, es que siempre estuvo y de alguna manera siempre va a estar, porque la sociedad de alguna manera es jerarquizable y tiene sentido. Correcto. Tiene un tipo de sentido. Mira, por ejemplo, y hago un paréntesis que te puede interesar, y hasta autocrítico, ¿no? Incluso en mi iglesia católica apostólica romana, como se dice, iglesia católica, a veces se ha formateado, que eso es una de las causas para mí de la crisis de participación, se ha formateado, si querés, en un formalismo religioso. Lo litúrgico, lo conceptual, el credo, todo quizás mucho conceptual, pero no fíjate que el objetivo de cualquier religión, y sobre todo, obviamente la que uno ama, pero toda religión, es ayudarte como medio, porque no es el fin, como medio puente, de ahí viene incluso pontífice, puente, para ayudarte a encontrarte con Dios. Es decir, ¿cuál es el objetivo de todo lo que me tienen que acompañar de chiquitito en un ámbito religioso? Hacer que existencial y vivencialmente, cordialmente, me encuentre con el Señor, cord a cord, es decir, de corazón a corazón. Si en cambio solo se limitan a una estructura formal, obediencial, liturgia, pero no me hacen vivenciar eso que me enseñaron incluso, va a quedar como si fuera la formación católica en un colegio católico, como una materia más. Pero, entonces, ¿de qué sirve? Fíjate que hasta podemos hacer una autocrítica en ese formateo, fíjate, en lo más propio mío, que yo lo suelo hacer esta crítica, y yo los cuestiono, incluso a mis colegas y todo. ¿Por qué estamos viviendo estas problemáticas? Porque no hemos ayudado o formado en lo que es el encuentro personal con Dios. Y en cambio le hemos volcado cantidad de conocimientos que pueden ser ilustración. Pero a mí la ilustración no me salva. Me salva la vida. Así que... No, y además no se llega, se llega de muchas maneras a Dios, creo, pero sin duda creo que la manera en la que yo llego y muchas personas que conozco no entra tanto desde la lógica, sino entra desde un momento de una crisis muy grande, cuando las personas realmente sienten que están necesitando algo más de lo que está en el alcance del cuerpo de ellos. Pero sí, sin duda, y también entender que el camino de la fe o en cualquier religión por ahí
no es tan lineal, ¿no? Es como que es un ida y vuelta, uno se va, es como que no es perfeccionista. No, esto no es física, Por eso. es humanidad. Y el humanismo se funda en eso, primero, el respeto a la dignidad de la persona. Claro. Y cada persona tiene, más allá del credo al cual uno ascribe, todos, que sería lo universal, personalmente tengo una vivencia de Cristo, yo, personal, específica, personal, con, digamos, variantes y especificidad diferente al otro cura, incluso. Mirá. Yo como cura, no es que somos cortados con la misma tijera, no, de ninguna manera. Si mi vivencia espiritual es personal, y esto hay que entenderlo, ¿no? Y hay que respetarlo, además. Sí, hay que respetarlo. No estamos acá hablando de que los dogmas y credos, eso es otra cosa. Estamos hablando acá de tu encuentro de vida con el Señor, al cual vas a encontrar después de este camino y tránsito en la tierra. Yo sé que me esperan un par de brazos amorosos, que es Jesús, que me dice, pasa, hijo mío, has hecho bien lo que te confié, ahora te confío en lo más, como dice la Escritura, ¿no? Ese es digamos, el planteamiento último y más importante, ¿no? Si uno no cree eso y no alimenta eso, podés tener estudiado toda la teología del mundo y todo el credo del mundo y no tener a Dios adentro. Podemos hasta tener religión sin Dios. Mirá, la verdad, es verdad, sí. Bueno, no sé si vos viste la película que se llama Dios no ha muerto. No la vi. ¿La viste? Bueno, te la recomiendo, está muy buena. Y es una escena muy particular que es en la universidad. Este es un profesor de filosofía. Y bueno, primer clase, recibe a todos los alumnos, son más o menos 30 alumnos. Y el tipo era como, viste, muy prestigioso en su área, muy reconocido en Estados Unidos y demás. Pero bueno, él tenía una particularidad que creía que Dios no existía. Entonces, la primer clase de la cátedra le dice, bueno, yo necesito que ustedes todos me firmen este documento, firmando y asumiendo que Dios no existe. No vamos a entrar en esta discusión porque si quieren cursar la materia conmigo tienen que firmar este documento. Y hay un alumno particular que dice que no, como que él no podía firmarlo, no podía firmarlo. Entonces le dijo, bueno, todas las clases vos tenés que venir acá y darnos una explicación lógica, explicarnos lógicamente de por qué Dios existe. Todas las clases no lo convencía, seguía creyendo que Dios no existe porque entraba desde la lógica. Hasta que este profesor tiene un accidente automovilístico y en el momento más crítico de su vida, justo se encuentra un sacerdote en el momento y, digamos, lo acerca a Dios, digamos. Le dice, vas a confiar en Dios y demás, se estaba muriendo y en ese momento cree en Dios, digamos, porque tuvo una situación de sufrimiento tan grande que necesitaba esa contención de poder ser acompañado. Sí, correcto. Entonces, como que lo que yo veo es que las personas después de una crisis muy grande, ahí es cuando realmente abren las puertas de alguna manera, se acercan a Dios. Sí, suele ocurrir, ¿no? Carl Jung, hablando en psicología, tiene una famosa frase, dice, no hay ateos en un avión en picada. No, pero es verdad. Lástima que algunos tienen que descubrir esta realidad en su interior en el momento final. Claro. Y además de la fe, sabemos que Jesús se presenta hasta el final, de algún modo u otro, como diciéndote, mirá que todavía tenés tiempo y estoy acá. Bueno, pero más allá de eso, lo hermoso es lo otro, descubrirlo en tu día a día. Yo veo cartelitos de Jesús por todos lados, hasta en mis metidas de pata, porque hay muchas falsas creencias religiosas, porque obviamente es un gran misterio y cada uno lo ve como puede. Y el misterio es lo que le da sentido también. Claro, porque es un misterio, por eso me río. Es la historia hasta te digo, como teólogo, en el fondo me río, digo, qué ingenuos que somos los teólogos de creer que sabemos algo de Dios, en el fondo, ¿no? Porque es el gran misterio de amor que se presenta de la manera que menos lo esperás. Porque hasta un teólogo es sorprendido por Dios, de algún modo, porque él cree que tiene conocimiento, y Dios es otra cosa, no es lo que nosotros proyectamos, sino lo que Dios es. Y hasta en las macanas, porque está esta creencia que el famoso Dios te abandonó porque hiciste mal, cometiste algo muy grave. No es al revés, el Señor está siempre. Es lo de la parábola del Padre Misericordioso. El hijo pródigo, ¿te acordás? Que lo llaman vulgarmente así. Volvió porque el Padre estaba incluso con él hasta cuando estuvo en el barro, en la distancia, tratando de atraerlo hacia él. Por eso no necesitó que le confiese nada, porque Jesús nunca lo abandonó. Él abandonó a Dios, pero Dios nunca abandona. Esto es hermoso pensarlo, que lo llevas siempre adentro, sea como sea, hagas lo que hagas. Él es fiel, nosotros podemos ser infieles. Mirá, muy bueno, muy bueno. Juanjo, está que estamos hablando un montón de cosas. Me encanta de psicología, medicina. Esta conversación me parece genial. Sí. Hay un par de cosas que me quedé, que te quería justo preguntar y me quedaron colgando. Una es,
Hablamos mucho, ¿no? Lo mencionamos ya creo que por tercera vez, esto de la cantidad de oportunidades y que los jóvenes se pierden en esta búsqueda eterna, están como eternamente buscando algo, no sabemos qué, pero están buscando algo. Y en esa búsqueda terminan quedándose sin nada en muchos casos. Y yo pensando un poco lo veo por ahí en la búsqueda de parejas, ¿viste? Sí. Estamos también por algo cultural, por la forma en las personas llegan a conectarse a través de aplicaciones, Tinder y demás. Qué tremendo. Que el funcionamiento de esta aplicación particular no se beneficia porque vos encuentres a tu pareja, se beneficia porque vos sigas buscando. Claro. Porque necesitamos que el sistema esté activo. Ya sabemos cómo es eso. Pero hay algo detrás, mirá, diste con un punto importantísimo. Para todos. Yo he vivido el noviazgo hasta los 33. El amar y ser amado, ese es el corazón del hombre. Necesitamos amar y ser amado. Es decir, más te diría, el hombre no está hecho para estar solo. Mirá. Ahora, entonces, conclusión. Estamos en una época de individualismo brutal. Una cosa es quedar solo, porque aún queriendo no estarlo, quedaste, el viudo, el que no encontró la pareja de su sueño, lo que sea. Pero es un padecimiento, padecer en el sentido amplio, ¿no? No es que quiso. Esta cultura que estábamos diciendo recién, que te vende cantidad de cosas para dominarte, también te vende ese individualismo de desamor. No es un individualismo de nada más que pragmático. No ames. Pica, ¿viste? Pasala bien con una, con otra, va desde el punto de vista del varón, ¿no? Hablo. Pasala bien con esta chica, con la otra, pero no te juegues, no, porque hasta la vas a pasar mal, tarde o temprano te vas a desilusionar. Un poco ese es el mensaje. Sí. Entonces, y no estoy hablando de matrimonio, ni hablar, porque no solamente no hay matrimonio religioso en ninguna religión, o sea, bajaron todos, sino ni civil. ¿Por qué? Porque es estoy con ella. Mañana no nos entendemos por algo, mínimamente me voy y ni siquiera me despido. Una chica ayer, porque estuve 14 años en pastoral de pareja, así que también anduve en los ámbitos así que te puedas imaginar. Y como creo en la familia, porque vi a mis padres morir amándose, siempre creí, y por eso retrasaba mi entrega. Siempre lo digo, cuando cumplí 30 años de cura, el año pasado, dije, no es que tuve vocación tardía, sino que siempre tuve la vocación. El Señor sabía que me llamaba para este servicio, pero lo eludía porque quería tener mi mujer, concreto. Porque tenía una visión hermosa de lo que es compartir la vida con una mujer. Es simple, mira qué simple, tendría que ser algo hasta obvio, como ahora la palabra que usan tanto, obvio. Bueno, eso es obvio, no hay cosa más obvia que esa. Y sin embargo, parecería que ahora es lo más raro, el comprometerse, es decir, no se habla de novios, no se habla de compromiso, de decir, me juego la vida por esta chica, la amo, listo, me juego. A ver, nadie tiene escrito una garantía. No, por supuesto. Nadie. Pero me tengo que también jugar. Ahí entra de vuelta el sentido, el misterio. O sea, es lo que hablamos. O sea, lo que se te entrega fácil no lo valorás. Y el amor construido, porque el amor es todo. Es la entrega, la pelea, la duda, la incertidumbre. Eso. Es toda la misma bolsa que hace que tenga sentido. Claro. O sea, si la persona se entregara tan fácil y vos también, es como que no... Sí, no. Es compartir la vida y estuviste bien, en las buenas y en las malas. De hecho, se dice así, la forma es tan linda, ¿no? En la abundancia, en la escasez, en la salud y en la enfermedad, como diciendo, te acepto con todo, con lo que me gusta y lo que no me gusta, porque amo. El amor supera las dificultades. Si yo en cambio no tengo amor, a la menor problemática, incluso en la profesión, si lo que encaraste no es con amor, al primer bochazo me siento fracasado y me voy. O sea, salto hay por ahí. Poca tolerancia por ahí de nosotros. Eso también, no hay tolerancia. No se tolera al otro, no se toleran fracasos. Quiebres de jóvenes, quebrados. Es innúmero, mirá, es asombroso el quiebre de los jóvenes. O sea, no soportan el fracaso de cualquier cosa. Y pasan otra cosa, y otra. Claro. Y eso los va vaciando. En el tema de la moneda, hablar, para volver a la pareja. Decir, si yo picoteo con esta, con la otra, ¿qué siento en el fondo al final? Vuelvo a mi casa solo, me siento vacío. En cambio, si yo vuelvo a casa y tengo a mis chicas, vamos a hablar así, como hablan los chicos, para que no crean que estoy metiendo el matrimonio y algo más, pero, o los singles, como decían antes, ¿no? El matrimonio ideal y todo, no existe el matrimonio ideal. Pero que te reciba alguien que te ama, o a la inversa, que vos recibas a tu mujer que viene del laburo y todo, eso es fantástico. Eso es fantástico. En cambio, lo otro, ¿qué es? ¿Qué es? O sea,
Al principio, claro, cuando uno es joven, todo está... Yo decía hasta en las mudanzas, yo viví de aquí para allá. Ahora el desarraigo me haría mal. Sí, incluso en psicología lo desaconsejamos. Una persona de edad que está bien psicológicamente, la condición, no se aconseja ni mudarse, ni mucho menos meterlo en un psiquiátrico. Porque es empezar la depresión y a morir. Sí. Es matarlo al viejo. Ahora, si al revés, puede estar sano físicamente, pero está mal psíquicamente, no, internet. Es otro tema, claro. Son temas de bioética. Sí, sí, sí. Pero cuando uno es joven, le da lo mismo vivir aquí y allá. De pronto salí con esta chica, pero llega un momento que se acabó todo. Es que yo siento que hay un momento que estás desgastado también. Tipo, o sea, psicológicamente, ¿no? De verdad, es como que tantos de alguna manera, vamos a poner este nombre, fracasos amorosos te desgastan también. Claro, vacío. Sí, sí, sí. Sentís vacío, que era el tema de Frank, ¿no? Él decía, y esto es importante, ¿no? La línea no es éxito o fracaso, sino sentido vacío. Mirá. Claro. Porque como era una cruz, vos podés tener éxito en el más rotundo vacío existencial. Que son los casos de tanta gente que tiene éxito económico, hasta popular, son aplaudidos, aclamados, o sea, que tienen éxito en todo. Y sin embargo, se sienten vacíos hasta el suicidio. Sí. La droga, ¿qué son? Para tapar. ¿Qué tapan? Vacío. Porque quizás no tiene quien lo ame. Fíjate, tipos populares, a lo mejor aclamados, vuelven a casa, están solos. Están solos, sí. ¡Qué horrible! Es espantoso eso. Es difícil, sí, es difícil. Sí, yo hablo con mucha gente de mi generación y ya muchos, por ejemplo, no creen en el matrimonio o no lo ven como una opción viable de su vida, porque también entiendo la lógica de ellos también, de ver y decir, ok, fracasos. Yo estoy viendo y veo que toda la gente se separa y demás. Entonces dicen, ¿por qué yo voy a hacer eso? Como que entiendo la lógica de forma de adaptarlo, de adaptabilidad. Claro. Pero también a la larga yo veo una vida y yo no me puedo imaginar una vida sin casarme, por ejemplo. Como que no la tengo visualizada por la forma en la que me crié y demás. Claro. Y hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza con este tema. ¿Viste? Hay una escena en particular que me viene a la mente, no sé si viste la serie Los Simuladores, seguramente la viste. No, creo que hace tiempo, no suelo ver esos thrillers. Hace tiempo, bueno, es una serie que creo que fue filmada en los 90, en 2000. Sí. Y hay una escena muy particular que es como una banda, digamos, y Santos se siente a tomar un café con un chico debe tener 17 años. Y el chico de 17 años estaba todo vestido de punk, ¿viste? Como de música punk. Sí. Y Santos es un tipo, ¿viste? Muy formal, vestido de traje. Y le dice, ¿por qué te vestís así? Le dice al joven. El joven le dice, no, bueno, qué sé yo, me gusta. Y Santos le dice, ¿qué te querés, rebelde, vistiéndote así con esta ropa de rockero? Desafiante. Bueno, ¿no te das cuenta que las corporaciones hacen un montón de plata con esto? Y le dice, si querés ser rebelde en estos tiempos, vestite de saco y corbata, le dice. Como el joven, ¿viste? Claro. Y yo me quedé pensando un poco esto relacionado al amor y lo que estamos hablando de las parejas y digo... Creo que una forma de rebelarse hoy contra la sociedad es hacer lo contrario. Es decir, tengo una pareja estable. Y vale la pena. Hace 10 años luchando, es imperfecta, somos imperfectos. Sí. Nos matamos, pero... Claro. Pero me juego por esto. Porque en un momento el soltero era el rebelde y hoy creo que estamos a la inversa, ¿viste? Hoy sería... Ser rebelde es otra cosa. Es como todo, va y viene hasta que se experimenta. El tema es ese. Por eso hay un dicho que dice... Cuando tenés tiempo, todavía no sabés. Y cuando aprendiste, no te queda tiempo. Mirá, no solo a nivel personal, a nivel social. Porque ahora experimentan este touch and go, claro. ¿No? En todo. Hasta en el laburo. ¿No? Claro, todo touch. Pero al experimentarlo van a vivir este vacío tan terrible de llegar a decir, ¿y qué hice de mi vida? Piqué. ¿Y qué tengo entre mis manos? Nada. Porque ahí se pierde de vuelta la construcción del relato en el tiempo, digamos. Si vos estás por lo menos 6, 7 años construyendo algo, y nadie dice que va a ser perfecto, es como la fe, o sea, vas a tener idas y vueltas, vas a tener momentos que te vas a preguntar qué estoy haciendo de mi vida, por qué estoy acá, vas a querer dejar todo. Correcto. Pero después mirás para atrás y tenés 6 años algo que por lo menos construiste, y ahí creo que le da como el sentido del camino del héroe. Claro, ¿no? Yo lo viví, y feliz con esta evolución de 31 años de sacerdocio, fui evolucionando, porque lo que era al principio, imagínate, y fui creciendo. Es eso, una historia de jugarse por algo que también tuve mis dudas. Sí, ¿cómo pasa en la pareja? ¿Sigo o no sigo? Porque, ojo, la consagración al ministerio como el matrimonio son dos formas de jugarse la vida. Sí. En buen sentido, ¿no? 100%. Claro, y más de una vez dije, no, esto iba mal, que esto, que lo otro, revolvió la estola, vuelvo con mi novia. Claro. Y Dios me contuvo, y lo digo como testimonio, ¿no? Para
mirá, San Agustín, que yo como agustiniano, él escribe, es un género literario que él creó, y creó muchos géneros literarios nuevos, entre ellos las confesiones. Después quisieron imitarlo otros, confesión. Pero él lo pone, las confesiones que él hace de su vida, es para demostrar el itinerario de la obra de Jesús en él, que pasó de ser un tipo que era el orador del emperador. Imagínate en el siglo IV, V, el tipo más aclamado, tenía las mujeres que quería, tenía la fama que quería, el dinero que quería, lo tenía todo, pero no era él. Claro. Esa es la diferencia entre ser y tener. Lo tenía todo, incluso salud, porque la salud también es un medio para ser. Y yo quiero estar sano para estar ahora con vos, pero no es que mi objetivo es estar sano. Y me quedo en mi casa tranquilo, estoy sano. No tiene sentido. Todo el tener está en función del ser. Claro. Y él descubre a Cristo por amor de Cristo, porque lo tocó el Señor, le dijo, mira, Agustín, te necesito, ¿no? Cuando el Señor te llama, y le cambió la vida. Y escribe las confesiones para decir, aquí estuvo el Señor, aquí. Y lo escribo para mayor gloria de Dios, no para curiosidades de los demás, para que sepan la vida que tuvo interesante Agustín, que de hecho hay películas. Hay una película sobre San Agustín que realmente es una película de aventura. Pero es verdad que Agustín en sus comienzos tuvo una vida así como de todo. lujuria, de todo. Sí, de todo. Y de fama, popularidad. Que muestra como lo imperfecto del camino con la fe y como también era como que se mostró imperfecto Agustín. ¿No? Claro. Es que esa es la realidad nuestra, humana. El que te pinta una cara de estampita miente. Claro, uno ve la carita de estampita de San Agustín y después dice, no, este fue el más imperfecto de todos. Claro, o sea, y por eso después fue el mejor. Mirá vos. ¿Por qué te crees que es el más grande padre de la iglesia? Sí. Porque él supo tocar barro, lo tocó, y por la misericordia de Dios es lo que es. Y el amor del converso y el entusiasmo y la pasión del converso no se compara con aquel que tuvo una vida quizás más homófona. Incluso en el bien. Parece una paradoja. No, sí. Fíjate en la parábola del hijo pródigo, que le llaman así, que es Padre misericordioso, porque la estrella es el amor y la misericordia del Padre. El hijo menor que se perdió terminó siendo más feliz y ganando más que el mayor que nunca se fue. Claro. Y sin embargo no amaba. Por eso se enojó con el padre y con el hermano. Indica que no era feliz, aunque estaba físicamente en lo correcto, como esos que cumplen la ley, pero no tienen corazón. Mirá. Y el otro había perdido todo, pero lo recuperó y su corazón se amplió de amor de sí, de los demás y de Dios. Hizo la fiesta. Eso cuando dice, armaron la fiesta porque el hijo que estaba muerto volvió a la vida. Fantástico. Sí. Esas son las paradojas del Evangelio. El que más perdió, más ganó después. Si dice sí a Dios, por supuesto, ¿no? Porque podía haberse quedado en el charco, que es una opción. Sí, pero dijo, no, vuelvo. Bueno, ahí está. Y Agustín lo mismo. Y cuando entraron los Agustín dije, bueno, no digo que fuera parecido porque nadie llega a la altura de este hombre, pero él entró a los 32 y yo a los 33, o sea que ahí, y también iba como bola sin manija, perdido yo estaba, hasta que dije sí. Entonces digo, son vivencias, ¿te das cuenta? Son vivencias, no son teorías. Y esto es lo bueno. Y Frankl, cuando elabora todo lo que elabora, y por eso fue tan eficaz en sus terapias, es porque tiene vivencias reales, existenciales y no de escritorio, de teóricos que escriben cosas y después las proyectan, sino que él las vivió y las explicitó. Sí. Qué locura. ¿Sabes que te quiero preguntar algo? Porque no me quiero olvidar de esto. Que al principio hablamos, bueno, vos que sos counselor, digamos, consultor en todo lo que tiene que ver la oncología, digamos, con pacientes oncológicos. Y bueno, yo después te voy a contar un poco, también hablamos de imperfección. Sí, del libro que escribió mi papá, la belleza de la imperfección se llama. Qué lindo. Sí, ya me imagino por dónde va. No, este va a ser para vos, te lo vamos a bueno, gracias. Y bueno, mi papá tuvo, varios diagnósticos de cáncer y demás, tenía un pronóstico muy malo y se terminó curando, gracias a Dios. Mira. Y él siempre dice como, porque fue una persona que tenía una salud muy buena en general, ¿viste? Nunca tuvo un problema de salud, nada, y de un día para el otro tuvo un sarcoma histiocítico, un cáncer importante, también con un linfoma folicular a la vez y después un cáncer prostático. Entonces tenía un pronóstico muy malo, malo, y bueno, hoy está muy bien en salud. Y él siempre dice que a él lo que lo enfermó fue la culpa. ¿Viste? Como que de hecho lo escribe en su libro. El momento que enfermó fueron un montón de cosas que le pasaron. No te quiero spoilear el libro. No, sí. Prefiero que lo leas después vos, pero ese es el punto. Pero sintió que la culpa fue particularmente que lo enfermó. Y yo hace poco vi un video, que lo mencioné en el otro capítulo anterior, que se analizaban algunos pacientes en un hospital psiquiátrico, digamos, que tenía creo que tenía un diagnóstico de psicosis, no sé si era esquizofrenia, no recuerdo exactamente bien,
pero que todos estos pacientes que estaban internados en el hospital psiquiátrico, ninguno se había enfermado de cáncer, porque no podían sentir la culpa. Entonces, esas dos cosas las encontré y las traigo acá, y vos que sos counselor oncológico, me gustaría que Muy bien, tener una perspectiva. Me encanta, quedaría para otro podcast, ¿no? Porque me apasiona la medicina, yo siempre digo, si no tuviera la edad que tengo, estudio medicina también. Y ya está más que probado experiencialmente. En medicina no es una ciencia exacta que se puede medir con una regla y se puede probar que 2 más 2 son 4. No, seguro. Pero está en el sentido experienciado y probado que baja el sistema inmune. Claro. Todo lo que son angustias, el cortisol, que es concretamente una hormona que inmunodeprime, que eso es producto del estrés, por ejemplo, son otros factores, ¿no? Pero una vida estresante. Es decir, hay cantidad de factores psicoanímicos, a esto quiero ir, como la culpa, factores psicoanímicos que mandan mensajes electroquímicos al sistema inmune, como si le diría un jefe de ejército, bajen la guardia. Entonces, al bajar la guardia, no es que causa la enfermedad, acá está el equívoco. A veces se cree que esos temas causan el cáncer. No, es indirecto. Me baja todo el sistema inmune, me quita hasta la motivación, me afloja en todo, ya mi cuerpo no se defiende y abre las puertas, sobre todo las autoinmunes. Por eso tenemos también paralelamente, por estas mismas causas psicoafectivas, condicionantes, todas las autoinmunes, sobre todo la esclerosis, que le tenemos más miedo que al cáncer, porque además no hay nada. El cáncer es manejable, está considerada enfermedad crónica, ya no mortal. En cambio, la esclerosis en sus múltiples formas, desde esclerodermia, que la dermis te va achicharrando como una esponja. Te va comiendo. Claro, hasta el ELA, que es el más cruel de todo, ¿no? Son factores, que recién ahora estamos descubriendo desde lo psicológico, que inciden o propenden o crean, facilidad para. No causan, pero para. Por eso que han comprobado, el que no tiene culpa, el que no tiene estrés, el que no tiene angustia, el que no vive lo que vivimos comúnmente todos los que vivimos, tiene mucha posibilidad de no tener por lo menos autoinmunes. Porque la inmunidad se relaciona directamente. Hay mensajes, no vamos a explicarlo ahora, pero técnicamente ya está más que probado en la psiconeuroinmunoendocrinología. Habrán oído esa ciencia de 4, psicología, neuro, inmuno, endocrinología. ¿Cómo cosas tan aparte? Una es biológica, la otra es psicoafectiva, y sin embargo descubrieron que trabajan juntas. Trabajan juntas, por eso la importancia de ir redescubriendo que el ser humano es una unidad tridimensional, que por más que sea dimensión espiritual, psíquica o psicoafectiva y biológica, no son cajoncitos, y que lo que una afecta a la otra. Entonces, si yo tengo problemáticas psicoafectivas prolongadamente, ¿no? O una situación límite terrible, que es como un hachazo, por ejemplo, típicos casos de fenomenología. Decimos fenomenología porque son experiencias que ya se tienen registradas. Una madre pierde un hijo pequeño, que es lo peor que le puede pasar, porque nadie está preparado para perder un hijo, a los coetáneos de los padres, porque la ley de la vida. Como evolutivamente no estamos preparados. Estamos hasta psicológicamente, aunque no lo pensemos, preparados para enterrar a nuestros padres. Una madre con un niño, ponele de 1 año o 2, peor, recién, 1 año la destruye, la quiebra. No es extraño que al mes, a los 2 meses, tenga un tumor de útero. Encima simboliza la ausencia. Simboliza 100%. Entonces, esto está más que sabido. Quiten la simbolización para que alguno no diga, no, esto ya es demasiado. Sí, bueno, pero ese quiebre psicoafectivo no queda intacta la persona. Ese quiebre le va a producir un efecto biológico, físico. No es que uno dice, va a caer en depresión. Bueno, eso es lógico. Hay que ayudarla, hay que acompañarla, hacer el duelo, pim, pum, pam. Sino también físicamente ya tiene riesgo esa persona. Sí, habría para explicar mucho, pero creo que no es el lugar. Pero ya está más que estudiado y se sigue estudiando. Te doy un solo dato. Dale. Un solo dato que, para los que interese, a mí me encantan estos temas, ¿no? De la unidad, si querés, lo holista en el hombre, en todos esos aspectos. El premio Nobel de Medicina, Allison y Honko, fueron 2. Pero Allison vino a la Argentina. Premio Nobel 2018. En ciencias ayer. En ciencias ayer. Ganó el premio Nobel por sus trabajos en inmunooncología. Y él lo dijo muy claro, para los médicos que ya lo sabemos, dice, el futuro del cáncer está en manos del sistema inmune. Si logramos, por esto del ARN mensajero, por ejemplo, pero no solo,
potenciar el sistema inmune. El ARN mensajero significa encontrar un anticuerpo específico para este antígeno. Y cada cáncer tiene un antígeno específico, que sería el marcador. Cuando uno se hace un marcador tumoral, ataca específicamente ese. Y habría que descubrir todos los anticuerpos, sería bueno, un trabajo de años va a ser. Pero sabemos ya que la clave está en el sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Si funciona con todo lo que necesita el sistema inmune, no existe el cáncer. No que lo podemos, no va a existir. Claro. Porque el cáncer es una falla del sistema inmune de una célula citológicamente degenerada, o sea, se degenera, en una palabra, no cumple su misión, el anticuerpo no la descubre, no la mata, anida y empieza el tumor. Entonces la clave no está en cómo empezó el cáncer, la clave está en el sistema inmune. Y eso lo dijo el premio Nobel. Entonces digo, vamos hacia eso, si Dios quiere, vamos hacia eso. Qué bueno. Bueno, Juanjo, nada, ya estamos llegando al final del episodio de hoy. Yo te quiero agradecer que viniste hoy, la verdad que estoy muy contento con lo que pudimos grabar. Gracias. Y bueno, como te comentaba, te queremos regalar este libro. Wow. Que, bueno, justo ayer fue la presentación oficial que la estuve dirigiendo yo, pero bueno, el libro se llama La belleza de la imperfección y trabaja muchos temas de los que estuvimos hablando recién. Qué bien. Es un libro que lo escribió él. Y realista. Porque yo interpreto, ya con los años que tengo, ya el título, digo, debe estar en mi línea, porque yo soy realista en el sentido... Es que yo sabía que te iba a gustar, o sea, claro, 100%. Exacto. Y, bueno, nada, vos lo vas a leer, lo vas a ver vos, pero está narrado en forma de diálogo, donde el personaje dialoga con un coach y le va contando todas sus vivencias. Así que, bueno, nada, que lo muy agradecido, Ramiro. Y, nada, eso, yo estoy muy contento que hayas venido hoy, no sé si querés dejar... algún comentario para la persona que está escuchando. Sé que vos ahora te abriste un espacio en Instagram y en YouTube también creo que subís algo de contenido. Sí, hay una exalumna mía que se propuso hasta donde puede, pobre, porque tiene 2 peques, como dice ella, 2 chiquititas al hilo que nacieron, y su tiempo es muy limitado. Sí hay mucho en YouTube, me di cuenta que otros subieron. Ah, mirá. No, porque yo no tengo, como soy un fósil, no ahí, entiendo de esto. Claro, queda registrado. Y esta chica está subiendo muy de a poco, hay nada más que 4 en Instagram, 4 videos, pero hay otros muchos más y de a poquitito ella piensa hacer conmigo esto, ella también como interlocutora. Me pareció interesante, porque la mayor parte del material que tengo no es apropiado para esto, porque son largas conferencias. Claro, entonces hay que cortarlas. Claro, entonces es un problema. Entonces dijo, me parece que va a ser más fácil que lo rehagamos, ciertos temas que son de interés, frente a frente en poco tiempo, media hora, 20 minutos, eso lo manejará ella. Eso está bien. Así que bueno, Juanjo, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, eso fue todo por hoy y nos veremos en la próxima.